Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a esta hora de la mañana, muy contentos en este viernes 27, tenemos de nuevo ya ese ánimo, ese espíritu y sobre todo también esa energía positiva dispuesta a poder hacer las evaluaciones pertinentes de cómo ha sido nuestra semana y por supuesto vamos al fin de semana con esa buena categoría de decir, si no se pudo, pero se puede seguir apostándole. Gracias a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida. Ya está con nosotros acá incorporada después de mucho tiempo y a petición de muchos de nuestra audiencia. Tania Pastor, bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias, buen día Ernesto, buen día Marvin, licenciado Valdivieso, Juan Ramón. Un placer estar aquí nuevamente con toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Así era, una y gracias a las vacunas también, ¿verdad? Ya tengo las 4. Ya tiene las 4 vacunas, así es que no hay ningún problema. Pero sí, siempre mantenemos el canon de la seguridad y el protocolo sanitario. También Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nuevamente felicidades, me pareció muy interesante la entrevista que tuviste esta noche. Gracias Ernesto, aquí haciendo un esfuerzo duro, ¿verdad? Porque en la noche la tensión propia del programa y hoy te entiendo, dijéramos, de lo que la gente no ve detrás de cámara, sí, del esfuerzo el esfuerzo que se hace, pero aquí estamos echando. Pero usted está joven. Más sin comentarios, ¿verdad que está joven? Más el IVA. Bueno, pero el IVA se puede. No, el esfuerzo detrás de cámara, pero también de los panelistas que hacemos un esfuerzo por hacer un espacio para prepararnos, para venir a dar opinión y no ser irresponsables. Claro. Y en el caso muy particular de Julio, que tiene que conducir su programa, que él sabe muy bien lo que significa toda la, digamos, la estructura de organización, de coordinación, de proyección, producción de programas como el que estás desarrollando y que nuevamente te felicito como tal. Gracias por acompañarnos, Marvin, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto a Tania de tenerla así es que espero que haya una foto para recordar este set de los, los 5. La vamos a hacer histórica, Juan. Qué bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto compartir, buenos días y qué bueno nuevamente estar reunidos acá de manera presencial ante estos nuevos escenarios y que podamos tener de referencia este propósito de crear ideas para que la población tenga un contexto diferente y pueda tomar su propia Así postura. es, en efecto. Vamos a enviar un saludo muy especial también a uno de nuestros panelistas, don Adán Mejía, quien no pudo acompañarnos este día debido a la atención que le está brindando precisamente a su querida madre y de la cual nos ha pedido precisamente ayuda. Ella es de nombre Aide Renderos Hernández y necesita urgentemente un donante o donantes de sangre tipo B negativo o negativo, ¿verdad? Que entiendo es una tipología de sangre especial bien complicada. Es una tipología de sangre muy complicada de encontrar, ¿verdad? Sí, de hecho hasta en los bancos de sangre de la Cruz Roja y del seguro también se cuenta con poca capacidad de reserva. Entonces es importante que quien lo tenga que pueda participar y donar. Insisto, solicitamos donantes para que será de mucha ayuda para este tipo de sangre muy escasa, como lo han dicho nuestros panelistas, es B negativo o negativo, ¿verdad? Así que presentarse al banco de sangre del médico quirúrgico, del Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social, a nombre de Aide Renderos Hernández. El número de filiación también ahí está en pantalla. Cualquier información pueden ustedes llamarnos acá al teléfono y si no, pues ahí está también en pantalla 7258-6311. Así es que, sí. Bueno, con el análisis. ¿Verdad? Así es que vamos a entrar de nuevo pues ya a los análisis pertinentes que corresponden a esta mañana. Sin duda alguna el tema tiene que ver con esta nueva segunda prórroga del régimen de excepción que se ha dado en el contexto de resultados muy positivos de acuerdo a la versión oficial y sobre todo también ya con la designación incluso hasta de los vehículos decomisados que han sido ya entregados a instituciones y especialmente para el trabajo policial.
esto en todo en un contexto muy importante, en la cual hay mucha captura y sobre todo también digamos, mucho debate alrededor de este mismo, ¿verdad? Eso hemos tenido. Vamos a ver, Julio. Bueno, eso era de esperarse. El régimen de excepción se venía anunciando. Yo aquí tengo dos matices, por lo menos esa es mi posición. El régimen de excepción yo no lo hubiese manejado como una prórroga, sino como un decreto autónomo, porque prorrogarlo significa con las mismas condiciones en que se dio origen. Y voy a hablar estrictamente jurídico. Debo decirte que comparto el régimen de excepción en cuanto a que amplía el término de la detención por materia eminentemente procesal, porque es imposible cumplir con esa cantidad de capturas, ¿verdad? Que en 72 horas tú puedas estructurar todo un requerimiento, individualizar a cada uno de estos y presentarlo. Entonces es lógico que con ese régimen permite la detención administrativa. Yo entrevistaba esta semana a una persona y me decía, mira, los juzgados están colapsados, ¿verdad? La gente colaboradora, sobre todo los especializados, es decir, han pasado de estar aquí a una presión no solo psicológica, solo el hecho de meter las generales, me decía, en el requerimiento te puede llevar, imagínate, generales de 100 o de 150 personas en un acta, o sea, ya la parte material, dijéramos. Por eso creo yo que sí, el régimen de excepción en cuanto al término procesal, ¿verdad? Creo que encaja perfectamente, ¿verdad? Para que tenga el suficiente tiempo para hacerlo. Yo así, de esa manera, lo hubiese planteado, pero bueno, esa es una opinión muy personal. La Asamblea Legislativa es la que tiene esa técnica, dijéramos, para fundamentar, claro, y para razonar. Y finalmente creo yo que yo sí estoy seguro que al final de esta tercera prórroga, de esta segunda, que se convierte en 90 días básicamente, creo que al final sí van a tener que hacer ya toda una evaluación de qué es lo que está para ver si se continúa o no se continúa. Sin embargo, por la percepción que se ha dicho, se va a mantener mientras las condiciones que a juicio del Ministerio de Seguridad o del gabinete se sigan dando con los resultados que ellos están. A voz popular no encontramos quien no avale esta situación. Y las encuestas últimas dadas a conocer por la UNE, es que ya están empatadas la legalidad con las legitimidades. Sí, la legalidad no se discute bajo ninguno, está contemplado en la Constitución, es aprobado por la cantidad de votos que da. Pero normalmente ha habido siempre una contraposición entre legalidad y legitimidad. Sí. Pero en este caso, cuando tú le preguntas a la población, es el reflejo. Entonces están como empatadas, ¿verdad? Que es por primera vez que yo veo. Aún aunque la población, digamos, no conozca de fondo el decreto ni tampoco tenga comprensión de la medida. No me interesa lo legal, es correcto. Me interesa el resultado. Estar tranquilo en mi casa, de hecho, en mi colonia, en mi barrio. Aunque no están ahí, que no es que no te interese lo legal, es que no son excluyentes. Sí, tal vez el término no, pero si no el hecho de yo de estar, a mí, con solo estar bien en mi barrio, como lo expresan. Por ejemplo, el 48% estaba a favor de nuevamente una prórroga, pero es curioso que el 80% de la población manifiesta que sí se ve evidente el impacto de las medidas en el entorno. Entonces, es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta, que la población en el fondo quizás desconoce hacia profundidad el ambiente legal o el entorno legal, pero sí ve reflejado, o por lo menos está en las características de percibir los cambios en el aspecto de delincuencia y violencia. Como aquí entra mucho el tema de percepción. Fíjate la percepción que tiene la población con respecto hacia a través de este régimen de excepción ha disminuido o no la delincuencia. El 78.7% tiene la percepción de que ha disminuido. Esa legitimidad de percepción es lo que les hace mantener la medida, porque dice, bueno, prevalece más el interés público que, digamos, que en este caso lo legal, perdónenme. Sí, tiene la palabra. Sí, pero en realidad es cuestión de interpretación, porque nosotros tenemos los antecedentes en El Salvador, que la sala es la que determina la interpretación que se le va a dar a determinada norma. Y en realidad
puede parecer, porque el licenciado Valdivieso es de la opinión que la Constitución no hay que interpretarla, pero realmente el artículo 30, si nos vamos a los antecedentes, que la sala es la que analiza, no establece una única vez se va a prorrogar. De hecho, ya estuvimos en régimen de excepción por muchos años en el pasado, y eso sentó un precedente. Es precedente que se revierte o que se regresa en este momento y que se retoma por la aprobación de la población y, sobre todo, como lo dicen las mismas encuestas, ese porcentaje de la base en la pirámide, que son los que están percibiendo los beneficios de estos regímenes o de este tercer régimen, ese es en realidad el que legitima. Entonces, si el artículo 30 no establece claramente una única vez se puede prorrogar, es una cuestión de interpretación, y a la vez podemos considerar que la situación continúa en la medida en la que todavía hay pandilleros en las calles. Yo pensaría que no solamente se justifica, sino que es necesario hasta que se termine de detener la causa. La causa no fue tanto el evento de aumento de homicidios en ese momento, sino la causa es el factor de las pandillas. Correcto, no es únicamente el hecho de la alza, sino que es el fenómeno, ese flagelo que tenemos desde hace muchísimos años de pandillas que fueron fortalecidas por gobiernos anteriores. En ese sentido, yo sí pienso que es correcto la prórroga del régimen, que también hubiera sido quizás válido y de igual forma válido un nuevo decreto para algún porcentaje. ¿Cómo lo plantea sí, Julio? correcto. En los dos escenarios me parece que los dos escenarios son correctos. Ahora, la Constitución habla de prolongar. No utiliza la frase prórroga. ¿Qué prolongas? Lo que ya está, ¿verdad? El tema es que como no tenemos, dijéramos, acceso a la técnica legislativa en cuanto a cuál fue la fundamentación, no te puedo decir. Yo estoy interpretando de que comparto el régimen de excepción, por supuesto que lo comparto, ¿verdad? Lo oriento más a la fase procesal porque le da un instrumento que es la verdadera óptica que se le debe dar. Estos son instrumentos que le permiten, fuera del marco normal, al tomar las decisiones que se den. Fíjate que ese es un referente como el que tú estabas planteando. Creo que tú diste a conocer datos de la Universidad UCA. ¿Sí? Este es de la Universidad Francisco Gavidia. Y si tú ves el porcentaje de aval que le da la población, también es considerable, pues en torno a... Ahí era previo a la actual prórroga que se ha dado. Correcto, sí, es de considerar ese aspecto. Y ya la gente estaba dándole aval, porque yo realmente les digo, tomando como punto de referencia la voz populi, aquel que se nos acerca y nos dice, anoche me decía también en la iglesia una persona, don Ernesto, viera que los que habían quedado escondidos, la misma gente llamó, me dijo, y los fueron a sacar. Es que ahora la gente se ha empoderado. Sí, claro, es que ese es el punto. Ahora también y eso es bueno. Se está favoreciendo el poder de la denuncia, porque quizá se está viendo que los operativos están siendo más efectivos. Correcto. Entonces hay un poco más de seguridad, hasta personal, en el hecho de poder decir, bueno, tengo la confianza de hoy sí poder denunciar algo, porque no están saliendo tan rápido, no van a salir tan rápido, y aparte casi que no se percibe que ya están dentro de la zona. Entonces eso favorece. Le ponen los 25, 30 años. No, yo creo que no van a ser. De hecho, actualmente para el procedimiento van a estar claramente detenidos 2 años, por lo menos, en lo que se prorrogan o se amplían los 6 meses de la instrucción. Ahí pasamos 1 año entero solamente en etapa de investigación, y luego para la realización de la vista pública, que pasa otro tiempo, en la instalación de la vista preliminar se pierden ciertos meses, que al final y durante el tiempo que se realiza la vista, estamos hablando de un promedio de 2 meses solo para la realización del juicio. Y eso considerando que si estamos en un régimen o en una gobernanza en donde los tres poderes del Estado están alineados, pues van a tener una condena de no menos de 20 años. De 20, 30 años. Es decir, esta gente ya no va a regresar a seguir extorsionando, a seguir asesinando, y es el momento oportuno para que el gobierno entonces implemente políticas públicas integrales para recuperar las zonas que están siendo rescatadas. Ahora hay que tomar en cuenta una cosa, que si bien concuerdo de que esta prórroga, como se le ha denominado, va más enfocada al factor procesal y pericial, ¿verdad? Que se va a tomar en cuenta para poder llevar a cabo esta delincuencia. Pero también no hay que dejar de vista que siempre el factor de operativo va a seguir insistiendo. Claro, es decir, porque la población, bueno, veía un tuit de alguien que decía,
pararon un bus en donde empezaron a registrar a las personas, si está permitido durante este proceso. O sea, eso no se va a evitar. Y ahí ven todo. Es correcto. Lo único que en este caso... Iba alguien en un camión trasladándose y vieron... claro, o sea, pueden tener... O sea, en un sillón. El caso operativo va a seguir manteniéndose. El punto es que ya debe ser con mucho más cuidado, porque en este entorno ya salió, digamos, un gran porcentaje de los miembros de estas estructuras ya están capturados. Entonces ahora quizás la policía debe estar ya teniendo más cuidado a quienes captura, porque en este caso ya no puede ser mucho menos evidente. ¿Y el de esta mañana qué dice? Bueno, la verdad es que yo no he intervenido porque en líneas generales comparto lo de los compañeros panelistas, ¿va? Pero hay que, digamos, meter algunos elementos que también se revelan en la encuesta y que el gobierno no debe de desestimarlos, que es, por ejemplo, que hay un grupo importante de salvadoreños que no quieren que se hagan detenciones arbitrarias e injustas y que se tenga controles específicos sobre incluso la delación, que no vaya a ser una forma de venganzas, digamos, entre alguien que se caiga mal en las comunidades. Diría yo que el éxito del estado de excepción, y esto tiene que verlo muy bien los críticos, es que hay una especie de regreso de la seguridad ciudadana, que es lo que ustedes llaman que la población se ha empoderado, porque se siente de alguna manera que ya podés dormir tranquilo y andar tranquilo en algunos lugares. Quisiera mencionar en el caso de San Miguel municipio, donde se han reducido las extorsiones considerablemente. La unidad que maneja las extorsiones por parte de la PNC allá en San Miguel está haciendo un trabajo para prácticamente erradicarlas y conseguir condenas, ¿verdad? De tipos vinculados a estos, que es todavía, me imagino usted cómo va, más difícil. ¿Se percibe más seguridad ya? Sí. Incluso ha habido un condenado, fíjate, en la Unión, que ha sido condenado y demostrado de 40 asesinatos. Alejandro Guzmán me decía, trabaja mucho con comunidades, me decía, se respira otro ambiente. Entonces eso es de agradecer que la policía también, que dentro de la policía hay elementos que quieren hacer bien su trabajo y que, digamos, esta legitimidad de la que tú hablas se puede, digamos, percibir de que les da mayor moral, que eso es importante tanto en el ejército como en la policía, la moral para poderlo hacer. Incluso Marvin Reyes, que es el representante de los trabajadores, veo que tiene un sindicato policiales, decía anoche que más allá de que haya, por ejemplo, que criticaba lo de los despidos que van a haber en la policía, pero manifestaba que sí, que se ha reducido la delincuencia, que está bien y que apoya digamos, que se persiga a los delincuentes. Yo creería que habíamos vivido... Si lo dijo él, es que porque verdad. No, Ernesto, es que hay una realidad, hombre, que es la gente que cree que no tiene ojos, no percibe. Es realidad, que al final Marvin es lo que la gente... Claro, entonces lo que hay que hacer es, primero, creería yo que este estado de excepción debe de permitir a la policía y al ejército, por ejemplo, comenzar a decomisar armas. Eso es algo que no hemos visto en estos meses. Y es casi seguro que los pandilleros tienen armas y casi han habido pocos decomisos de armas. Entonces también hay que proceder contra esas caletas que pueden tener de armas, porque si efectivamente no hay pacto, no hay que dejar que se reagrupen, pues, y que de alguna manera haya una contraofensiva de las pandillas. Sí, a mí en todo caso lo que hay que ver después de esta extensión, ¿qué es lo que viene? Uno, tanto a nivel de planes de seguridad. O sea, porque no puede ser los mismos planes que se estaban manteniendo antes para que no se puedan volver a estos escenarios por los cuales se inició este proceso. Dos, a nivel legal también, teniendo la experiencia de esto, qué reformas legales pueden existir para que se dé este tipo de procedimiento. Y tres, también el factor de valorar eso que decía al final Marvin. No es de pensar que por tener 35,000 capturas ya las pandillas desaparecieron. Puede haber una nueva reconfiguración. ¿Y qué se va a hacer para que esto no se amplíe y para que esto no se siga creciendo a nivel del entorno social? De hecho, esas tres cosas sí son las que a mí me preocupan. Siempre. Si las pandillas se iniciaron pidiendo una cora, tocándole a la persona en el vidrio, mire, colaborar. Es decir,
va a haber una recomposición, eso que no te quepa la menor duda. Ahí es donde la autoridad tiene que adelantarse y poder prevenir. Exacto. Van a migrar de un lugar hacia otro, es decir, esos son temas eminentemente operativos que lo debe de tener en cuenta y de hecho también puede ser que hasta los mismos jóvenes, ¿se recuerdan que hubo un periodo en que nuevamente se ponían a los niños y jóvenes a que crecieran? O sea, puede ser que esa reconfiguración se esté dando en trasladar nuevamente a los menores y que por el hecho de pensar que no pueden tener un proceso judicial o que por derechos humanos, por lo que sea, se esté reconfigurando por ahí. Mi argumento de la contraofensiva de las pandillas en el hecho que, según investigaciones que se han hecho por el New York Times, por ejemplo, solo una de las pandillas mueve 31 millones de dólares al año en sus negocios, ¿verdad? Entonces, una mafia que maneja 31 millones de dólares no va a renunciar a esos ingresos. Bueno, si solo la muestra de los vehículos que incautó la policía, ¿verdad? Que ya es la extorsión. Por eso hay que quebrar el tema económico del ingreso hacia ellos. Si algo, el financiamiento. Es el del financiamiento. terrorismo. O sea, eso es lo que tratan. Pero por eso hablábamos nosotros en los días anteriores sobre los 3 temas que son aparte y cada uno es independiente y tiene que prestarse la misma importancia. Ahorita estamos trabajando en la opresión o se está haciendo represión, pero también hay una parte de políticas públicas referidas a la prevención y por otra parte a la reinserción. Entonces, en ese estadio, en este momento, el gobierno tiene que tratar de recuperar a todos estos familiares de estas personas, porque algunos me imagino que intentarán, si han subsistido toda su vida de este tipo de crímenes, van a intentar continuar subsistiendo de ellos. Entonces, si van a seguir la misma dinámica, pues hay que meterlos presos y a los que todavía se pueda rescatar porque el territorio ha regresado al poder de la población, entonces hay que implementar políticas públicas integrales y ahí hablamos de oportunidades, es difícil y es a largo plazo, pero hay que implementarlas para que no se replique el fenómeno, porque lo que va a pasar, va a empezar a disminuir la cantidad de detenidos y cada vez van a haber menos hasta que se considere que ya no es necesario el régimen por lo de los 15 días y se pueda trabajar con los 3 en términos normales, procesales. Pero entonces, con el tiempo va a replicarse el flagelo y van a haber nuevos grupos y se van a reempoderar. Sí, tal vez no el otro año eso, pero a mediano plazo sí ya se puede ver efectivo. Hay que trabajarlos en materia preventiva. Y a los que van a quedar condenados, porque van a ser, creería yo, que el mayor porcentaje, en relación a las pandillas, absolutamente nada es común, nada es ordinario, todo tiene que ser excepcional y especial, desde el régimen hasta el tratamiento y la misma penalidad, en la misma tratamiento procesal. Todas las regulaciones relativas a pandillas son excepcionales y así debe de también tratarse el tema de la reinserción. No puede ser el mismo programa que hablábamos de yo cambio de un delincuente común para un terrorista que si está en ese momento de 15 años, correcto, sí, correcto. En 30 años, en 20, 30 años que salga todavía va a ser una persona activa económicamente y que al regresar tiene que estar completamente erradicados ese respeto a las Estamos letras. Frente a un problema reformado, correcto. Estamos frente a un problema de alimentación, frente a una posible hambruna en el mundo. Entonces tenés esa gente en la cárcel, con esa gente podés crear granjas agrícolas para empezar la reactivación del campo. Que hay que ponerlos a trabajar. Que sea autosostenible. El régimen penitenciario no es del todo, no con todos puede hacer lo mismo. Es decir, tienen que ponerlos a trabajar. Es decir, ellos deberían de construir las nuevas cárceles. Pero ya se empezó, es decir, ya hacían los pupitres y todas las... El modelo del CALFA que tiene el ejército, que es la parte industrial. ¿Qué fenómeno copiarlo estás enfrentando? Para eso. Yo creo de que la represión era necesaria para poner orden en el tablero. Comunes, pero una verdadera represión. Había que hacer ponerlos a trabajar. Perdón, había que hacer ese golpe en el tablero, poner orden en la represión, pero tiene que empezarse ya a activar las otras patas de la mesa, como es la parte preventiva, después la parte readaptativa y por qué no decirte la reinserción. Cuando salga. Porque esto sí es. Lo que pasa es que aquí también esos grupos, mejor dicho, esos consejos criminológicos tienen que entender, es muy difícil tratar en un momento determinado con un perfil de una gente. Vos mismo dijiste esta persona que estuvo en San Miguel, ¿cuántas muertes tiene? 40. 40. En la Unión. Y a esa gente me decís vos que la querés llevar a que siembre rábano, a que lo haga.
Y hay otra cosa. Una cosa está a nivel de doctrina, la cual compartimos la readaptación, pero otra cosa es la realidad de qué tipo de persona. El factor, por ejemplo, no solo de pensar que después de este proceso, que no lo estamos hablando a corto plazo, que tiene que ser a mediano o a largo plazo, pero como, por ejemplo, el sector laboral va a estar abierto a percibir este tipo de... Vos le darías trabajo a una persona. Por eso la reinserción tiene que ser cuando salga esta gente, como nadie les va a dar trabajo, es ayudarles a crear mediana y pequeña empresa cuando vayan a ser autónomos. Exactamente. Es que no va a haber otro proceso de emprendimiento si no van a volver a hacer lo que hacían. Es decir, que subsistan por sí mismos, por el trabajo que hagan. ¿Cómo comenzaron las pandillas? Cuando los regresaban deportados de Estados Unidos, que fueron los que comenzaron a organizar esto en las comunidades, es porque no hallaban trabajo. Entonces lo que hicieron fue crear vínculos en las comunidades con otros jóvenes que no tenían trabajo, que se sentían marginados, y ahí empezaron a ver que eran varios y vieron que era fácil y que te podían controlar esa comunidad cobrándoles parqueo, cobrándoles a las tiendas. Después, cuando tuvieron dinero, dijeron, pues nosotros podemos poner las tiendas, nosotros podemos vender el gas, nosotros podemos tener panadería y vamos a hacer que la gente nos compre a nosotros. Entonces, es decir, hay que tratar de evitar volver a eso. Hay que acercarlo. Lo que pasaba en la guerra había una institución, creo que tú te recordarás, que se llamaba CONARA, ¿verdad? Ese le acercaba a la población los servicios, que es lo que también esta gente, y hay que decirlo, han sido realidades marginadas, excluidas, ¿verdad? Sin una oportunidad para salir. Habían dos, ¿verdad? CONARA era una y CONAES era la otra que le llevaba la comida, los alimentos. Los alimentos, es decir, son una realidad. Esto no es estigmatizar, pero hay gente que si no se le da la oportunidad, va a volver en un ciclo a caer. Claro, por eso la reinserción es importante. Lo que debemos de apostarle es que ya no haya no se sigan nutriendo esta forma de hacer, que no sepan que las cuestiones es fácil. ¿Por qué razón? ¿Cuánto gana una persona, dijéramos, de su salario mínimo? $360. Y ellos saben que con una llamada que hacían, se ganaban 900 o 1000 entonces no tenían esa vocación de trabajar. Y la extorsión, es que, Ernesto, hay una cosa que hay que aclarar, fíjate, como tú decías, no vas a poner a un asesino serial a sembrar vegetales, pero lo que sucede es esto: la manera de detener la extorsión es que, por ejemplo, los que están adentro obligan o les dan a las jefaturas que están en la calle que extorsionen para mantener todas las familias y su estructura. Si lo pones a trabajar, no necesariamente sembrando, pero podés en construcción, el modelo del CALFA que tiene el ejército, a mí me gustaría, como para diseñarlo para sistema penitenciario, hay que adaptarlo, por supuesto. Evitaría que dejen de cobrar extorsión afuera, porque lo que el preso trabaje se lo puede dar a su familia. ¿Verdad? Que es al final el gran pretexto de la extorsión, que sirve para pagarle a los abogados, pagar la medicina, pagar todo eso que las familias necesitan. En este caso estamos hablando que, por ejemplo, si alguien es condenado por 30 años. O sea, que trabaje 30 años. No, claro, pero entonces yo también incluiría en este caso purifica a la familia, identificar a la familia de estos personajes y ver cómo se están desarrollando, porque muchas de las familias sobrevivían de la extorsión, sobrevivían de eso. Entonces, empezar por ahí también. Ponerlo a trabajar en el sistema penitenciario y le das el dinero a la familia. Vos has leído el artículo, bueno, me imagino que están así, pero el artículo 27 de la Constitución, esa es la aspiración que dan. Especial dice que el Estado va a organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes. Claro. La finalidad de la pena. No, eso es lo que estoy hablando. Sí. Lo estoy hablando de lo que dice la Constitución, el librito ese que ustedes los abogados dicen que respetan. No, sí, pero es que una cosa es en el deber ser, otra cosa es la triste realidad. Yo por eso dejé de estudiar Derecho. No, bueno, no todos han tenido ese privilegio. Perfecto, hombre. Pero ¿a dónde? Es que sí, la pena tiene una intención, primero, ejemplarizante, que es una de las cosas que no se le está dando el volumen. El efecto de este régimen de excepción y de estas capturas que se dieron, mandaron un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Bueno, si no te alineas, cero tolerancia. Mira lo que te puede pasar. Ese es uno de los principales puntos de la pena, ejemplarizar para que no se vuelva. Habrán unos que definitivamente no hay, sí, pero cuando tú lo ves en la realidad y ves las encuestas, ves la percepción que dice la gente, bueno,
o estos ya no salieron a las 72 horas empoderados que nos iban a venir a cortar la cabeza. El ejemplo más claro de lo que dice usted son los gastos reservados. ¿Por qué ya no hay gastos reservados? ¿Cuántos presidentes están? Uno preso y el otro en proceso, precisamente por el uso discrecional abusivo y en realidad que lavaron dinero de los gastos reservados. Eso fue ejemplarizante para que se eliminaran los gastos reservados de los gastos estatales. Esa es la finalidad de la pena en el sentido de ejemplarizar hacia otros. Pero también está la parte personal del sujeto condenado, que lo que se pretende es resocializarlo, readaptarlo para reincorporarlo a la sociedad. Cuando se pueda. Claro, ¿Cómo? Es un cambio del sistema pero también, porque el sistema debe estar abierto a generar todo esto. Hay que ponerlos a trabajar. Vaya. Tú, Marvin, sos de la tesis que hay que ponerlos. Yo digo que no. Esa es la hay que valorarlo. No todo, dependiendo de los casos, dependiendo del caso. Sería injusto. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar conectados a través de nuestras redes. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, tú eres de la tesis que hay que mandarlos a trabajar y hay que pagarlos. Y Tania dice que no. Lo que sucede es esto. Yo, primero, lo que dice el librito ese que ustedes llaman Constitución, establece que hay que hacer eso que yo digo. Y en el país hay experiencias, voy a citar una, no me gusta por lo que también el personaje representa en la historia nacional, pero el general Martínez, ¿verdad?, que tuvo mano dura con la cuestión de la delincuencia, que es incluso de donde tenemos datos desde la época de la década de los 30 de cuántos muertos habían, y que puso mano dura precisamente porque había una especie de delincuencia y también un desorden, y él quería un control político de la población, entonces puso un orden, ¿verdad?, bastante, bueno, es el único dictador que hemos tenido en la historia del país. Y la litoral, los túneles que vemos ahí yendo en la litoral, la trabajaron los presos, y que ahí tuvieron a piocha y pala, porque en esa época, eran presos chiviadores, como dice Julio. Perdón, bueno, pero está bien. ¿Sí o no, Julio? Usted no, había de todo. Eran chiviadores. Había de todo, no solamente. De chicha, eran fabricantes no solamente. Los índices delincuenciales en esa época, Ernesto, eran de asesinos, y había una cuestión bien importante. Fíjate, en esa época se empiezan a meter a menores de edad que eran delincuentes con presos mayores, porque no existía el código de menores, que fue hasta 1950 que lo crean. Entonces todos los presos estaban en un solo lugar. Imagínate lo salvaje que era meter a alguien de 12, 15 años delincuente con presos de 40, 50 años. Era una cosa espantosa. Entonces esos cuando salían más monstruosos de lo que habían entrado. Entonces yo creería que aquí en la actualidad se puede, tú me hablas de los más malos, bueno, pues ponerlos a trabajar en la cárcel, encadenados si querés, pues como Aníbal Lecter, hasta con máscara para que no puedan morder a nadie, pues. Ese ya es otro. Entonces, pero lo que quiero decir es que es que hay una cosa, por ahorita con esos más de 60,000 presos que tenemos, somos el país con más población carcelaria en el mundo. Sí. Teníamos una población de 33,000 aproximadamente. Éramos el segundo, hoy somos el primero. El segundo hoy es Estados Unidos. A ver, pero tú no estabas de acuerdo. No podés tener ese montón de gente ahí presa sin hacer nada. No estoy de acuerdo en el planteamiento completo en tanto la remuneración. Me parecería una medida injusta en relación a toda la cantidad de personas en las calles a las que el Estado no les puede garantizar trabajo digno. Especial y de leyes especiales porque el tema de las pandillas es especial. No, correcto. Entonces, precisamente por eso yo no les remuneraría desde el inicio. Ellos cobran extorsión porque dicen que es la única forma de mantener a su familia. Entonces pone a estos delincuentes a trabajar. Ellos tienen conciencia que no es la única forma. Ellos eligen vivir de esa forma. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Porque las familias podrían hacer algo, pues, para sobrevivir. Correcto. Y van a tener que hacer algo. Entonces, este tipo que gana, no le vas a pagar a él.
le vas a pagar a sus hijos, pero Tania, ¿por qué para que cuando vayan hay a otras estudiar? familias decentes, dignas, respetuosas de las leyes, que no tienen acceso al trabajo digno? ¿Por qué el Estado le va a garantizar a estas familias de estos presos que van a ser eventualmente condenados un salario, una especie de salario? Yo no consideraría porque estamos que hay que evitando otorgarles, que se nos salga del control otra vez el problema delincuencial. Si los otros se replican la conducta, pues que vayan presos también, los familiares. Lo que sucede es que no, claro, es que el que viola la ley, correcto, que vaya preso. Entonces, familiar que no quiere trabajar para subsistir, al igual que el resto de salvadoreños, para eso, preso también, porque les voy a mantener como Estado a los familiares al reo. De hecho, los reos ya tienen, los condenados ya tienen un beneficio de la redención de la pena por cada día trabajado. Tania, les vale por 2 en el cumplimiento. Estos pandilleros tienen 2, 3 hijos, 4 hijos. Sí, y el resto de familiares salvadoreños. De acuerdo, pero ese ya tenés generaciones. Le garantizaría a esa familia 3 generaciones de pandilleros, Tania. Sí, no importa. Van a tener el mismo tratamiento si las familias empiezan a delinquir porque están acostumbradas a vivir de la extorsión, a vivir del crimen, a vivir de los asesinatos, que vayan presos también. Pero darles un salario porque ellos trabajen adentro del penal, sí, a las familias, pero y el resto de familias a las que el Estado no les puede garantizar el trabajo digno. Yo primero me ocuparía de ellos. Sí, o por lo menos yo estoy de acuerdo en el sentido de que el trabajo sea para mantenerse, automantenerse, es decir, que se pague, para que sea autosostenible. Correcto, pero ahí mismo dentro de la cárcel. Beneficio de remuneración, pero en una fase muy avanzada del cumplimiento de la pena. Quizás después de cumplidas las 2/3 partes de la pena, tener ya una especie de remuneración, porque de hecho ya tienen un beneficio por trabajar, que es la redención de la pena. Que son abogados, entonces, darles más beneficios. ¿Tienen un costo de cuánto le cuesta al Estado mantener 60,000 presos ahí? Hasta finales del año pasado eran millones. Millones, sí, claro. Que trabajen para Claro, ellos mismos dentro de ese proceso. Hay que entender de que esto está sujeto a lo que es la ley penitenciaria, es decir, no es lo que yo quiera o lo que Marvin quiera de poner. No ya hay una Constitución. No, es que hay una normativa que regula la ejecución de la pena. No es que a mí se me ocurrió ponerla, pues sáquenlos ahora. No, hay un régimen de disciplina. Sí, hay fases de lo que cumplen los internos para hacerlo, es decir, pero los puedes poner a trabajar o no. Habrá que evaluarlo, cuál es la finalidad. Tienen que cumplir ciertos requisitos. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Es que mira, si lo van a poner, entonces como yo digo, apaguemos la luz, pues. Porque yo lo saldría más fácil. Lo veo al revés. Un preso ahí tiene desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Y un muchacho que va a la escuela que no tiene para comer y que mejor decir, o sea, ¿vos crees que es bonito? ¿Cómo que si están en un hotel o que lo mandaste a un intercambio? Pero no se preocupa por la comida. El Estado, en la medida de lo posible, a los que están afuera le garantiza a los que pueden. Lo básico. Entonces, exacto. Y lo mismo, si no se les puede garantizar 3 tiempos, van a tener que ser 2. Sí. No los va a dejar morir de hambre, obviamente, pero tiene que ser justo el Estado y garantizar a los que están afuera, que son la población que ahora se siente beneficiada y que por eso las encuestas están siempre arriba. Entonces, garantizarle a esa población que nunca ha tenido oportunidades, que no tienen acceso a un trabajo digno, a una educación digna, a salud de calidad y a seguridad, que hasta ahora lo vivencian. Entonces, estas personas tienen más derecho a que el Estado los tome en cuenta primero que a este grupo. Por supuesto que hay que prestarles atención, pero en la medida de las posibilidades. El Estado debe garantizar progresivamente el respeto a los derechos humanos en la medida de sus posibilidades, de una forma progresiva, como ya lo dije. Y ahora hablamos de estados inconstitucionales de cosas que por los cuales mucha gente ha tenido que emigrar forzadamente al interior del país o hacia otros países afuera de El Salvador, producto de esta delincuencia. Tania, somos un país pobre y un gobierno tiene que priorizar a quién va a atender de todo lo que necesita atender. Entonces, ¿a quiénes va a atender? ¿A la población de afuera o a los reos? A todos a la vez. A los que más allá de la presunción de inocencia, a los ¿verdad? que te dañan la sociedad, tenés que evitar que te descontrolen la sociedad. Y los grupos estos paralegales, si no obtienen un ingreso, un trabajo, por su misma formación cerebral, Tania, deciden que la delincuencia es lo más fácil y lo más óptimo. Ellos viven en economía. Pero no va a ser tan fácil. Yo hay creo que no es tan la fácil neocorteza frontal les dice, no, voy a buscar un trabajo y voy a conformar con el salario mínimo. El hecho de pensar de que, por ejemplo, alguien que viene norte de una manera tan fácil haciendo una llamada después de la condena y al siguiente día diga, sí, hoy ya quiero trabajar, quiero aportar a mi país. Es difícil, o sea, lleva ese proceso de adaptación, readaptación y de conciencia hasta que él ya tenga, exacto,
acto, esa conciencia de que tiene que aportar y cómo se valora y el efecto que puede ocasionar. El trabajo purifica y libera. Pero en la medida... ¿Ustedes qué creen? Que nuestros centros de readaptación o nuestros centros penitenciarios son escuelas para que nos enseñen la pulcritud, para que nos enseñen a rezar. Lejos de ser centros de readaptación, son centros de especialización de los crímenes. O sea, una cosa es lo que es el deber ser, lo que dice el librito que no le gusta a Marvin, y otra cosa es la realidad. Juega el papel de readaptarlo. Han habido readaptaciones en realidad. En la realidad, ¿quiénes son los que entran en estos procesos? Los que están en fase de confianza. Muchas veces este tipo de personas son los que ya se tiene una valoración por parte del Consejo Criminológico, que ya por lo menos tienen una actitud diferente, tienen una percepción diferente, y esos son los que empiezan a hacerlo. Pero, por ejemplo, como el caso que decía Marvin, alguien que ha matado a, por lo menos mínimo 40 personas. O sea, ¿cómo en ese momento va a tener el mismo cambio? Todo miembro de Mara Pandilla mató por lo menos una persona para ingresar. Es correcto. Entonces, pero por lo menos en ese caso, una diferencia de alguien de 40 a alguien que por lo menos mató a uno. Y no ahora con un agravante. Yo te hice la pregunta, y a ti. Si vos tuvieras tu empresa, ¿le dieras tu trabajo a una persona? No. Y entonces ¿cuál es el rol social de la sociedad? Además, ellos están acostumbrados a que los meten presos y los sacan al año o menos del año. No puedes obligar a alguien a meter... va a morir de hambre. Pues. No, el Estado debe ayudarle a que sea autónomo cuando salga de la cárcel. Una mediana y pequeña empresa. Estás hablando es la solución. Fuera de contexto. Bueno, la gente ahora en la pandemia, todos hasta con títulos, emprendió en actividades completamente diferentes a la profesión. Claro. ¿Por qué no pueden también ellos? Hay que resocializarlos. Exactamente. Hay que enseñarle a respetar las normas, porque sí las conocen. Que meta a alguien que ha cometido un delito, va saliendo de la cárcel, es bien difícil que le creas que no va a ser una sinvergüenza. O sea, yo entiendo el miedo de la gente. Entonces, pero también el Estado debe tener compromiso con esta gente para que no vuelva a delinquir. Sí, comparto algo contigo, Tania, en el sentido de que aquí nos hemos visto a los derechos que dijéramos tienen. Pero ¿y qué pasaba con todas las víctimas a las cuales ellos hicieron ese daño? A la gente que violaron, a la gente que extorsionaron, a la gente que mataron. ¿Tú crees que la población no percibe tampoco? Y lo dicen las encuestas. Alrededor del 55% son la base de esa pirámide. O sea, yo no te digo que no se atienda. Por ejemplo, ACNUR está ayudando a algunas familias que han tenido que irse de las zonas amenazados por los pandilleros y han tenido que trasladarse y mudarse a otro lado. Esos son otros programas, que también el Estado tiene que atender a la yo soy siempre. En el fondo, estás queriendo decir de que arreglar el problema. Debe de haber. Bueno, estás resolviendo un problema, pero tenés que crear condiciones para darle sostenibilidad a que esto no se vuelva a repetir. Porque si no, exactamente. Es que vamos a ver, es que resumamos, aquí represión no solamente va a resolver el problema. Hay que hacer prevención, hay que hacer readaptación allí en el penal. Las 3 fases de las que yo hablo siempre. Y reinserción, una vez que la hagan ellos, que los hagan ellos. Prevención, represión y resocialización. Voy a la pausa y seguimos con este análisis. Todo esto se da también en otro tema que vamos a analizar. Obviamente las encuestas ponderan muy bien la calificación y la actuación y la imagen del presidente Nayib Bukele. Esto se da en el contexto ya del casi el cumplimiento del 3er año de gobierno, ¿verdad? Sí, vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias. Continuamos con nuestro debate esta mañana y agradecemos a todo nuestro público televidente tener esa madurez y sobre todo de valorar los puntos y los contrapuntos que cada uno de nuestros panelistas acá está comentando. Se da en el marco del 3er año de gobierno una buena calificación que le da precisamente la Universidad Francisco Gavidia, 8.3, a la imagen y sobre todo también el cumplimiento de la llegada de los 3 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. Bueno, pero sigamos también con el debate siempre que tenía Marvin. Pero yo quisiera en este tema de la evaluación del gobierno, no solo la imagen del presidente, también la de la primera dama, sale también ponderada. Yo creo que habría que hacer todo un análisis
qué ha pasado en lo político, en lo social y en lo económico en estos 3 años. Si uno no se hace ese abordado para tener, dijéramos, toda la perspectiva. Desde mi punto de vista, en la parte política, hay que hacer una diferenciación antes de esta asamblea y después de esta asamblea, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esto? ¿Cuál es el rol que ha tenido la oposición en este tema? Sobre todo cuando ha tocado que fijar posiciones. No hablo de incidir porque la oposición no tiene esa capacidad para incidir en las decisiones políticas, pero sí tienen que ver qué va a pasar en las próximas elecciones, qué perfil de candidatos van a llegar, candidatos que tengan la solvencia moral para poder hacer planteamientos en el tema de transparencia, en el tema de libertad, ¿verdad? Entonces yo creo que Ernesto, en el tema político, una cosa que dejó muy clara la encuesta es que no hay un voto duro, fíjate. Ya no existe. Ya no existe el voto. Antes decía, bueno, el partido tradicional de izquierda tiene un voto duro de 800,000 y el partido de derecha tiene un voto duro. Y solo necesitamos un candidato que sume 500,000 más, porque ya con eso se tira. Eso creo que pasó a un segundo plano y que tiene que ser analizado muy claro por todos los institutos políticos. Ya el tema ideológico pasó a un segundo plano, ya la gente ya no le importa si es de izquierda, de derecha, de en medio, no le interesa quién me va a resolver mi problema. Ese dijéramos como hallo. Y en el caso social, por ejemplo, siento yo que la parte de pensiones todavía es estamos pendientes. Una deuda fuerte, ¿verdad? Y el otro tema es la seguridad, en este caso el tema social. El tema social, correcto. La seguridad también dentro de este rubro, que la encuesta refleja más del 78%, o sea, la población está percibiendo. Es el tema mejor valorado. Es el tema mejor valorado, incluso su funcionario es uno de los que le aparece. Entonces, tiene, dijéramos, una relación causal entre el resultado de la encuesta con lo que la gente está percibiendo, ¿verdad? Y finalmente, sí, en el tema de lo económico, la parte agrícola creo que es una de las deudas muy fuertes que debe de tener, al igual que la pequeña empresa. Y quiero terminar con esto, y es que la nota que tiene el presidente después de 3 años, que normalmente el ejercicio del poder tiende pues la ha mantenido. Y me dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa con la Asamblea Legislativa, que también le dieron una nota de 7.2? Es la misma imagen del presidente que está empujando hacia los demás. Fíjense, cosa curiosa, no hay planteamientos programáticos en los diputados, no hay posiciones, dijéramos así, estructuradas. La imagen del presidente de la República es el que está empujando el tema político hasta la Asamblea. Eso que refleja es percepción es realidad, porque la gente así lo está haciendo. Yo quiero quitar, dos cosas importantes dentro de ese entorno que ha venido manejando la imagen del presidente. Primero, que no es una construcción de una imagen nueva. Es decir, no fue un político que surgió para la candidatura y ganó y esa no, sino que la construcción de la imagen se vino haciendo desde tiempo muy atrás. De hecho, desde que estaba como integrante del FMLN, y de ahí pasó a la alcaldía de Nuevo Cuetlán, por ahí viene. Entonces, hay dos cosas para mí muy importantes dentro del eje de realización del presidente. Y esto se ve mucho en la construcción del marketing político. Primero, el discurso, o el storytelling, como se le llama. Tiene un buen discurso en donde empieza a ser muy autónomo y diferente. Empieza a atacar a los de antes, a los de atrás, a los de todo. Entonces se ve como un personaje, de hecho, hasta llegar a tener un discurso contra Estados Unidos. O sea, ¿quién se iba a meter contra Estados Unidos? Entonces se ve como un perfil con un discurso muy particular, por un lado. Y ese discurso lo traslada a la población, que es donde viene el segundo punto, el story doing, o es decir, lo que hace. La población percibe una cercanía del presidente. Y ojo, cuando hablamos de una cercanía no es de pensar que está ahí con ellos o eso, sino en las acciones que se hacen, que nunca se ha visto. Por ejemplo, la canasta solidaria, el bono, la base las laptops, o sea, esas cosas que se han generado, la población percibe, bueno,
Sí, yo me lo imagino en el marco del pensamiento de la población. Sumarle ahora la limpieza que han hecho en el centro de la capital. Es correcto, entonces... Es la primera etapa de 3. Correcto, entonces esos factores asociados vienen a valorar, bueno, entonces sí, se ha estado haciendo algo, pero para nosotros, es decir, percibimos beneficios para nosotros que nunca lo habíamos valorado. Entonces esa cercanía también es muy particular y él, a pesar de eso, se ha mantenido con esas dos cosas y no creo, bueno, de hecho, como en todas las encuestas, no baja de 8. Entonces ha sido el presidente que ha mantenido esa popularidad y esa nota durante muchos años. Sí, muy interesante la nota de los equivocados del doctor Óscar Picardo, un académico respetadísimo, en donde él explica el resultado de esta encuesta y más bien habla de una transferencia que se mantiene, que persiste en el tiempo, del presidente hacia todos sus ministros, hacia los diputados, hacia todas las instituciones públicas. Es en realidad la figura del presidente la que, como dice Lico Valdivieso, las empuja. Es esa transferencia que incluso en una de las preguntas contesta la ciudadanía que a quienes se considera como candidatos responden que a Gabriela de Bukele y a Nayib Bukele, es decir, de una forma indirecta están aceptando y promoviendo la reelección. Y cuando se les pregunta directamente si están de acuerdo con la reelección, manifiestan que sí. Es decir, no hay otros candidatos para las personas porque lo consideran a él, como lo explicaba el doctor Picardo, que se ha preocupado por esa base, que entonces dice los equivocados, ese 3% que lo conforman académicos, que lo conforman profesionales, que quizás les gusta estar en el grupo de académicos para ser considerados académicos, y otras personas que son las que se oponen y que hablan de democracia. A la gente no le importa de hecho, democracia para quién, podríamos introducir ese tema, porque democracia, si es en beneficio de las mayorías, podemos decir que nunca hemos sido tan democráticos como ahora. Entonces, ese grupo que es alrededor del 55% que constituyen la base de esa pirámide, en donde en la cúspide vamos a ver a las personas preocupadas por la democracia, son las personas que reciben directamente estos beneficios y son los que se reflejan en esas 8 encuestas que ha hecho la Universidad Francisco Gavidia, que ha hecho también incluso la UCA a través del IUDOP, y que dan estos mismos resultados de aprobación. Ese se ve reflejado en todos los ministros, en todos los diputados. Yo afirmaba incluso en alguna ocasión que ya la gente conoce e identifica e individualiza acciones por diputados. Me retracto porque en realidad esta encuesta dice todo lo contrario. La transferencia de la N se mantiene y al parecer va a resultar así, que candidato que vaya por la N en el 2024 va a ser diputado. Pero más por la N del personaje, que en este caso es el presidente, no tanto por la N del partido, porque cuando hablamos a nivel de partido baja un poco la imagen dentro de ese entorno. Y hay una cosa muy particular. El hartazgo en los partidos políticos no ha cambiado. Correcto. Sí, la gente lo que dice es que a mí las personas la que me genera la confianza. De hecho, si tú ves la preferencia de todos los partidos, yo estaría preocupado, pues, porque la gente ya no lo ve. Lamentablemente siguen siendo el instrumento y lo para legitiman. alcanzar. Y hay una cosa muy particular que también no debemos dejar afuera, que por algún motivo las cosas se le han presentado dentro del entorno al presidente. Por ejemplo, en su primer año se enfrenta a una oposición, es decir, que es el contrapeso de la oposición. El segundo año ante una pandemia, que también le generan ese contexto para poder tomar acciones muy particulares, porque el hecho de salud es uno de los temas también más valorados por parte de la población. Salud, educación y seguridad. Es correcto. Y en tercer año viene la parte economía y seguridad. Entonces, la guerra. Es correcto. Entonces, eso cada año ha sido como que muy marcado y se han tomado acciones como que mucho más particulares que han hecho que se perciba la población. Ha pegado fuerte el tema de la delincuencia. Salud y prosperidad son como los 3 temas más fuertes que se han dado dentro de la evaluación del puesto. Para que te extiendes cuando regreses, me comprometo a dártela. 7:34, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por estar con nosotros. Marvin, quería darte la palabra. Hay una cosa que me gustaría citar de las encuestas. Los colegas en el panel han hablado sobre, digamos, el por qué el presidente sale bien evaluado y todo eso, pero una de las lecturas que hay que hacer de las encuestas precisamente es saber por qué ese resultado, o sea, quién es el responsable de ese resultado. Fíjate que al analizar con algunos colegas analistas, por ejemplo, un mexicano, un español y un venezolano que comentaba con ellos las encuestas por Zoom, buscábamos el culpable, por decirlo así, de ese resultado. Y llegamos a la conclusión que el resultado de esa encuesta es porque no hay en la oposición
voces. Primero, un candidato que pueda ilusionar Potable. más que Nayib Bukele a la población. Eso es un punto bien interesante. Lo otro, lo de la Asamblea Legislativa, la gente la aprueba, más allá de lo que tú decías, por las acciones personales que las hemos visto y que han sido evidentes. No es que la gente no las vea, es porque eligieron a esa asamblea para que hiciera el papel que está haciendo, Correcto. que es la de respaldar al presidente de la República, que es lo que se traduce aquí como la N. O sea, la gente eligió esa asamblea para que ayudara al presidente, y ven que a pesar de los errores que pueden cometer los diputados de manera personal, las carencias que tiene, que la gente no las ignora, están haciendo el papel para el que fueron electos. Que incluso la Corte Suprema de Justicia salga bien evaluada es señal de que esa alineación de los órganos del Estado, por ejemplo, para combatir la delincuencia, que se ha visto evidente en esta etapa. Entonces el resultado a colegas extranjeros, analistas políticos, nos sorprende. Y voy a decir algo que va a la oposición. Entre más sigan actuando como lo han venido haciendo, el resultado del 2024 se va a repetir. Correcto. Y entonces aquí, tú que tenés cheros en la oposición, lo que tiene que hacer la oposición es quitar a todos esos voceros que tiene, así de radical, mira. Desaparece. Consultoría gratis. Quitar a todos esos voceros que tiene, que andan en los medios de comunicación, algunos histéricos, otros insultan, otros payasos, otros que creen que escupiendo porquería como ventilador van a ganar votos, cambiarlos y poner voceros que ilusionen a la gente, que den soluciones a los problemas graves, como por ejemplo el económico, el de la seguridad, en el tema de prevención, ¿verdad? Que hablen de proyectos que nos van a sacar de ser el país, ¿verdad?, hundido y con problemas que tenemos, para ser un país diferente. Entonces, ahorita, fíjate que muchos se burlan de, por ejemplo, de la ciudad Bitcoin, del tren, del aeropuerto, y no entienden que para el salvadoreño que vive entre la esperanza y la miseria, el que le hables de que aquí puede hacerse algo mejor, solo el hecho de que se puede hacer algo mejor en este país, de lo la que lo hicieron en el pasado. Exactamente, la gente te lo agradece. Hay otro elemento también que quizá las encuestas no lo reflejan, pero que también debe ser un punto a tomar en cuenta, y es la percepción de los salvadoreños que están en el exterior, que de alguna manera también incide en el pensamiento familiar. Esto lo digo porque, por ejemplo, yo he conocido casos de personas que han venido y valoran a El Salvador, un Salvador diferente. Tienen una percepción de un Salvador diferente. Entonces, la percepción que tiene el salvadoreño en el exterior incide de alguna manera también en el pensamiento de la familia. Y eso en cuanto no solo al nivel de seguridad, sino que a todos los cambios que se están viendo. Y ahí es donde viene ese factor que sí se puede hacer algo. Incide, pero no es determinante, porque en la misma encuesta se reflejaban las personas que reciben remesa que aprobaban todas las medidas. Voy a hacer en este sentido con datos duros. El país no está mejor. Pero la gente percibe el esfuerzo, que está mejor y que va a mejorar. Que el esfuerzo que está haciendo el presidente porque esto sea mejor. ¿Vea? ¿Me comprenden? Eso no lo ve en la oposición. El caso clásico que analizábamos con los colegas es dar $300. Bueno, en la pandemia, ellos creen que si Arena hubiera estado en el poder, no da ese dinero. Ellos creen que si Arena hubiera estado en el poder, pone a trabajar a la gente y no cierra, no previene. Ellos creen que si Arena hubiera estado en el poder, no se hubiera preocupado por las vacunas. Pero es que no solo no leen las encuestas en esos términos. Ajá. No las leen. Sí, pero no leen entre líneas porque tampoco se interesan en conocer el respaldo de esta información. Pero volviendo al punto del que no hay candidato potable, en realidad esta encuesta refleja a los beneficiados, refleja a los equivocados y refleja a los calladitos que se menciona en la nota. En realidad, estas personas que quizás pudieran retomar la vocería de la oposición
muchos tienen la cola pateada, entonces calladito me veo más bonito. Es que es más, es una valoración no tanto. Me decía un analista un día de esto, es que a lo que tú te estás refiriendo es a aquellos que usaban los colores del partido, porque los dueños del partido están allá bien tranquilos. Pero es que hay que entender, o por lo menos, claro, sí, o por lo menos como yo lo defino, no es tanto una oposición, porque la oposición contrarresta con acciones. Más es un estilo de protestantismo, o sea, yo protesto por protestar, porque no estoy de acuerdo. Eso no da votos. Correcto, pero por eso, correcto. Y ves esto queda claramente. Esa gente que tuvo, cuando tuvo el poder, o sea, que fueron funcionarios, que hicieron las cosas mal, y los ves en algunos programas queriendo darle consejos al gobierno. Entonces la gente dice, pero espérame, entonces tú me estás diciendo que todo está mal y que lo que hay que hacer es volver a Arena y al FMLN. Y yo lo decía, que la gente no quiere, el viernes pasado. Discúlpenme, pero yo volver a esa democracia de desorden. Me confirma lo que yo te he dicho. El voto en este país es emocional, no es racional. Es correcto. Es decir, cuando tú ves esa encuesta, la gente piensa con el corazón más que... Piensa más por causa. ¿Por qué razón? La base de la encuesta te dice claramente, para alguien el haberle dado los $300 para determinados segmentos no significaba nada, pero esa gente que le llegó ese dinero cambió su percepción. Bueno, es de pensar, ahora con acciones como, por ejemplo, con las acciones que está tomando contra los animales también. Es decir, esos elementos concretos, la gente lo percibe como diferente. Va a la parte emocional, para que la emoción rige la conducta en cuanto al accionar político. Y la oposición se hace ver como insensible frente a esos problemas. No, lo que pasa es que la oposición tiene que redefinirse. ¿Qué quieren ser? ¿Cuál es el plan estratégico de la oposición? ¿Qué quieren hacer? Porque hay que diferenciar, la oposición no tiene la capacidad de incidencia en este momento. A estas alturas, no lo tiene. 3 años, porque no tienen la... que es bastante ya complicado. Tampoco va a construir una figura ni tampoco lo va a hacer desde la noche. A estas alturas, yo como conclusión de la encuesta, del análisis que se hace es, primero, la oposición a estas alturas debe de darse por derrotada de la presidencia de la República. Será imposible aquí a 2 años que encuentren un candidato que ilusione. Bueno, y doy ya mucho, porque para competir ya tendría que ser. Ahora bien, ¿cuál va a ser el otro? Entonces, en el caso de la Asamblea Legislativa, si piensan lanzar de candidatos a esa caterva de voceros que tienen, que insultan, que provocan, que lloriquean, ¿verdad? Y que no presentan soluciones. ¿Y a quién te referís? Fíjate, porque yo no sé realmente, porque los críticos son, yo veo una gama de críticos que no son partidarios y son analistas. Pero todo el problema es que todo eso, muchos analistas políticos. ¿Y tú crees que la gente va a votar por planteamiento programático? ¿Va a votar porque se tomó una serie? No, señor, entienda. Sí, pero para los diputados, van a jugar la misma estrategia que se va a empujar. El presidente. El clave es lo que acaba de decir Julio. Aquí es alguien que te resuelve el problema. Mira, 2 cuetazos te resuelven. El problema es que Arena y el FMLN con estos resultados están a punto de desaparecer en las elecciones del 2024. El problema de la delincuencia, los 2 gobiernos anteriores, decía un analista, no lo digo yo traslado elementos que recojo acá en esta mesa. No lo pudieron resolver, aquí se está ya resolviendo, ya se está viendo. Que no lo quisieron resolver. Bueno, se está actuando. Y no lo quisieron resolver, pero se está viendo. Es correcto, no lo quisieron resolver. Voy a la pausa y vamos a seguir con este cierre, que yo creo que es importante en el contexto de la valoración de los 3 años de gobierno que hemos estado haciendo. Pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero aprovechar e invitarlos a que no se pierdan hoy a las 7 de la noche, también Radio Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, tiene su programa Choque de Opiniones. Muy interesante también, no se lo pierda. A ver, Marvin, y el resto, vamos a las conclusiones un poco del debate que teníamos. La oposición. Si hay oposición o no hay oposición, ¿y qué tipo de oposición es la que estás hablando? La oposición, y no me refiero a Arena y al FMLN ya, porque las encuestas, si ellos hacen una lectura honesta, se darán cuenta que... ¿Y a qué le llamas oposición vos? Entonces, a esa sociedad civil, a esa gente disconforme con el gobierno y que tiene acceso a plataformas mediáticas y que no plantean desde esas plataformas mediáticas una crítica que pueda hacerle clic a la gente para poder obtener curules en la Asamblea Legislativa, porque deben de renunciar al Ejecutivo.
Ya la oposición debe de declararse derrotada en torno a ganar el Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, serán la clase de candidatos que llegan. Por ahora, los voceros que la sociedad civil, que los partidos de oposición, la estrategia y las tácticas que utilizan, que creyendo que desgastando al gobierno con insultos y aludiendo a formas que ellos no respetaron cuando ellos tenían el poder o tenían influencia sobre el poder, eso no les va a dar un resultado electoral que pueda, por lo menos, quitarle a Nuevas Ideas la mayoría calificada, que sería el gran triunfo de la oposición, sea quienes sean, es que en su conjunto logren quitarle en la próxima asamblea. Es que muchas cosas ha podido hacer el presidente porque tiene la correlación. Claro, sí, correcto. Entonces, si no tuviese esa correlación, no se viviría otro primer año de gobierno. Pero ahorita, incluso tú ves en algunos voceros un ego de tipo personal que no les permite lucir que hay más gente que pueden potenciar para poder lograr, ¿qué? 30, 35 diputados. Y ves una flojedad en los partidos políticos que podrían ser potables para aglutinar esa plataforma plural en la que no están pensando. Pero ¿qué hacen estos voceros en medios, Marvin? Niegan el resultado y empiezan a hablar de encuestas pagadas. Claro, Aquí yo creo que está clarísimo que eso no es pagado. Exacto, pero negar estos resultados no lo hace desaparecer. Entonces ellos lo que deben hacer, si quieren construir imagen para candidatos potables en el 2024, tienen que analizar, prestarle atención a esto. Hay un paso que la oposición tiene que dar. Y comenzar a construir imagen para candidatos potables. Fíjate, hay un paso que la oposición tiene que dar que es difícil. Aceptar. Es empezar a reconocer las cosas bueno positivas que están ha hecho haciendo, el presidente Bukele, forzosamente. Tienen que dar ese paso. Es que no lo quieren dar y se atrincheran en la burla, en el insulto, en los apodos, en las alusiones. Que todo está malo, que todo lo que se hace está malo. Esa oposición ya deberían de haber comprendido que no funciona. O sea, es que hay gente que cree que ese discurso funciona, atacar. Yo en un momento hice un señalamiento. Funcionará con un pequeño porcentaje, por supuesto, pero no le va a alcanzar para llegar a la Asamblea Legislativa y menos tener estratégicamente, digamos, 35 diputados. Estrategia, el verdadero, y no por algo se le dice el primer poder en la Asamblea Legislativa. Es decir, si la Asamblea Legislativa no la controla, dijéramos, el partido político del presidente, va a ser difícil. Claro. ¿Me entendés? Por eso es que la elección del 2, y por cierto van unidas las 4. Sí, las 3 o 4. Ahí veremos. ¿No va para Parlacen? No. Ok, entonces ahí son 5 años. Ahí veremos cuáles van a ser las estrategias, dijéramos, electorales que van a tener los partidos políticos, porque van a 3, van los consejos, va la legislativa y va la presidencial. Y aunque ustedes no lo quieran creer, la tradición ha sido que el voto del alcalde siempre arrastraba el voto hacia el diputado. Los resultados de las elecciones 2019 marcaron un giro. ¿Pero por qué razón? Porque sigo insistiendo que la figura del presidente es el que empuja. Y todo es emocional. Y la emoción que genera el voto se traduce en ese tema. En esto, como de gratis a la oposición, tienen que ser más visionarios, tienen que tener una parte estratégica de enfrentarla, ¿verdad? Y no porque se le haga al lado a la oposición, es que la gente merece tener opciones, pero no lo tenemos. Ni siquiera al gobierno le conviene no tener una oposición. Es decir, para que ese sea su contrapunto, hay un equilibrio. Pero hay una cuestión. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, críticas al gobierno, pero también hemos reconocido lo que está bien. ¿Verdad? ¿Y qué gano yo desde la oposición? Que me digan que soy golondrino. Fíjate el gran ataque. ¿Verdad? Pero cuando critican, entonces es antigolondrino. Todos dicen así, que claro. somos así, y para otros somos por eso, pero entonces, y ese es otro error, que creen que solo hay una forma de hacer oposición, la de ellos. Mira qué locura. ¿Cómo le vas a dar el poder a un grupo de personas que creen que la única manera de ser oposición es como ellos la son? Pero eso es parte porque la polarización está más marcada que nunca. Yo creo que la tolerancia hay que fomentarla desde estos espacios. No creo que la gente quiera regresar al pasado. Hay una muchedumbre. No todo es blanco ni negro, hay una escala de grises en donde es válido colocarnos y debemos colocarnos para no perder objetividad. Ahora sí. O nos oyen ahorita
que estamos viendo las encuestas o hablamos después de las elecciones del 2024 lo cuando que sí estén derrotados? Hay un reto también muy particular para el presidente dentro de lo que le resta de su mandato en estos 2 años, y es tocar temas claves para la población. La economía. Sí, economía, Sí. educación, en un tema que se ha descuidado. Te voy a decir, Y educación no también en cuanto a tanto, sino desde el mismo sistema que tipo de salvadoreño la queremos. agricultura va a ser un tema clave, Claro. la seguridad alimentaria de este país va a ser un tema clave. El mundo. Y si bien no se van a empezar a actuar, pero por lo menos para empezar a dejar líneas de qué se puede hacer en estos el mundo cambios. se aproxima a una hambruna, a problemas de Claro. alimentación, el mundo. Entonces el gobierno tiene que pensar en el tema agrícola. Sí. Muchos, fíjate, desde la oposición le están apostando a que el país quiebre económicamente para poder tener una bandera política contra el presidente. Así es. Veremos si finalmente el Fondo Ok. Monetario Internacional deja caer al país Sí. o lo ayuda con el fondo que tiene especial para que los países no caigan. Bueno, el presidente va a terminar el otro año y el otro va a terminar bien, no lo dudo. Digo porque está bien posicionado y ya viene con esa tendencia. Bueno. Pero el punto es también en pensar como oposición a nivel de país y no tanto a nivel de Interesante. intereses. Quiero agradecerles y agradecerle a Tania, hoy sí ya más cómoda, ¿verdad? Ya no está en la llanura donde no te dejaban hablar, ¿verdad? En el palco, Sí, tenía allá que en el sacar palco, numeritos. allá sacando numeritos, ¿verdad? Hoy ya acá, y el licenciado incorporado se siente incómodo, ¿va? Se siente cómodo, ¿va? Como siempre, más cómodo, ¿verdad? Así es que ¿Y de qué va a hablar en Pulso Ciudadano? sí, recuerden, ayudémosle a don Adán a nuestro amigo Adán Mejía, ayudémosle con el tema de la sangre para su querida madre, tipo B negativo o negativo, así es que comuníquese con Y en nosotros. general, donar sangre en la Cruz Sí, Roja debe bueno. ser cultural. debe ser algo Es bueno. cultural, correcto. Juan Maldonado, catedrático universitario, escribe para periódicos también, ha tenido un rol y un papel bien importante en su desempeño esta mañana acá en este equipo, que sin duda alguna pues impacta muchísimo en la definición y orientación de algunos aspectos importantes de los temas que están gravitando en nuestro país. Gracias por la Muchísimas invitación gracias. siempre, Ernesto. Y aquí estamos Gracias. dispuestos a darle un planteamiento a la población para que al final saquen su propia Saquen su conclusión. propia Conclusiones. Gracias, conclusiones. Julio, gracias a todos. Por mi parte, ya viene Arriba mi gente con mucha energía para que usted pase muy bien el día. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.